Bienvenidos a todos una vez más a nuestro programa Salud es Armonía. En esta oportunidad tenemos un gran invitado de al otro lado de la cordillera que nos acompaña desde Argentina, el maestro Edgar Espíndola. Muy buenas tardes, ¿cómo está, maestro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, muchas gracias por invitarme, así que bueno, estoy contento por hablar y bueno, transmitir un poco sobre estos estudios, un tema tan interesante que no toca, así que bueno, muy contento de nuevo y gracias por invitarme a vos y a tu equipo de trabajo, así que muy alegre. Muy bien, bienvenido entonces, y a todos también quienes nos ven por primera vez, que también los invitamos a que se suscriban aquí abajo, donde pueden directamente en el link. Ahora vamos a presentar a nuestro invitado para que lo conozcan un poco más y también vamos a ver qué tema tenemos para conversar el día de hoy. Vamos y volvemos enseguida. Tenemos entonces al profesor Edgar Ezequiel Espíndola, que es profesor en psicología, también es académico de diferentes tópicos como introducción a la psicología, mujeres celta, psicología y budismo, también del amor romántico y las mujeres que aman demasiado, de la violencia de género y educación sexual integral. También él realiza círculo de hombres sobre violencia de género y educación sexual integral. Él es profesor residente en la Cátedra de Psicología y Cultura, coordinador de cursillos para integrantes de psicología y también de cursos de Reiki. Es acompañante terapéutico en duelo y en el ámbito de recursos humanos también trabaja en la selección de personal. Es facilitador de Reiki chamánico inca, maestro de Reiki celta y también maestro de Reiki tradicional Usui. Tiene formación complementaria en bioneuroemoción, asistente de geriátrico, asistente de recursos humanos y también seminario de adicciones como las crisis, subjetividad y consumos. El día de hoy nos trae un tema muy interesante para conversar y para abordar, que es el abordaje y trabajo holístico para la depresión y suicidio. Vamos a comenzar entonces con esta ronda de preguntas. Si bien sabemos que la depresión es considerada como una de estas enfermedades silenciosas, la cual puede producir incluso el deseo de lastimarse como persona llegando a la muerte. Al igual que el suicidio, son enfermedades muy complejas de tratar y deben ser siempre abordadas desde un punto de vista médico, como también ahora que está en boga, desde un punto de vista más complementario, ya que es una de las enfermedades más comunes a nivel mental en nuestros días debido a diferentes factores, también dentro de los jóvenes y también dentro de la gente adulta. Por ejemplo, en Japón el porcentaje de suicidios es muy alto, por si lo queremos ver así, y en América Latina también debido a todo lo que conlleva en sí la depresión y el estrés. Es por eso que hablaremos hoy de esto, pero más a nivel holístico y también más a nivel energético. Vamos a comenzar, maestro Edgar. ¿Qué nos puede decir qué es la depresión? ¿A quién afecta la depresión y cómo evoluciona esta? Sí, bueno, muy bien la introducción que acabas de hacer con respecto a la depresión. Nombraste a Japón, un país que siempre está desgraciadamente a la vanguardia con respecto a lo que es la depresión y el suicidio. Se ve que se dice mucho que es porque es una sociedad altamente exigente, muy competitiva, ¿no? Está en el capitalismo, está en el centro. Así que si bien lo nombraste muy bien, hay varios países que podríamos nombrar ahora a lo largo de la charla, donde la tasa de suicidio es muy elevada, donde la depresión es como una gangrena, ¿no? Agarra, atrapa, lo carcome. Para entrar más en el tema, como dijiste vos, que la depresión, que es la antesala del suicidio, podemos decir lo que es previo, antes del suicidio, podemos definir a la depresión como un trastorno del estado de ánimo que produce ciertas alteraciones en los pensamientos, en la mente, el sistema de información que pasa por la mente, pero también produce la depresión ciertas alteraciones en las emociones y también así en la conducta. O sea, podemos decir que la depresión produce fluctuaciones en todo lo que tiene que ver con la vida del ser humano. Entonces, otra cosa que podemos también agregar a la depresión, que etimológicamente, o podemos decir que originariamente la palabra depresión significa quitar presión, sacar presión, ¿sí? Y esto está muy relacionado o es inherente a la tristeza, a la angustia, a la melancolía, a la infelicidad y paraliza todos los aspectos de la vida. Entonces, repito, la depresión paraliza todos los aspectos de la vida y hace que las luces
de la vida se apague, y que todo se torne todo oscuro, quede anulado. Entonces, a modo de título, podemos decir que la depresión es un cáncer mental y emocional. Eso es importante destacarlo, es un cáncer emocional y mental, y termina afectando todo el cuerpo hasta que de repente lo apaga, ¿sí? La parte, podemos decir que el lado letal de la depresión es el suicidio, ¿no? Eso es la peor parte, como quien diría, que ahora lo vamos a explicar un poquito más a lo largo del programa, porque bueno, es un tema preocupante y es una epidemia en este siglo, es una gran epidemia, avanzó muchísimo y ahora con el tema de la cuarentena, el coronavirus, que azota a Oriente y que azota fuertemente a Occidente, creció de una forma muy, 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 o a paso agigantado. Así que, bueno, eso, Nico. Muy bien, fíjate que el Instituto Nacional de Cáncer a nivel internacional estima que la depresión afecta una proporción, como tú bien dices, de la población, más o menos entre un 15 y un 25% de la población a nivel mundial. Y sobre todo ahora ha aumentado debido también a lo que es el confinamiento, ¿cierto? Que se ha dado de acuerdo a este tipo de pandemia a nivel internacional. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuáles son las causas de la depresión? ¿Cuántos tipos de depresión hay? ¿Es diferente esto entre hombres y mujeres o todos tienen el mismo tipo de depresión? Que nos puedas comentar. Sí, la depresión es un tema que preocupa mucho a los expertos, ¿no? A la psicología, a la psiquiatría, bueno, a la neurología, bueno, a otros campos también que tienen que ver con el mundo holístico, y preocupa porque la respuesta para decirte cuál es la causa es compleja, heterogénea, ¿no? Hay varios factores que influyen para que la persona pueda tener depresión. Se dice que hay tres factores principales: uno es psicológico, otro es social y otro es biológico. Esas serían las tres partes que terminan formando las tres columnas que forman lo que es la depresión. Pero a su vez, de estas tres partes también se sacan, como podríamos decirlo, los desmenuzan, lo sacan unos trocitos, y hay otras explicaciones dentro de estas tres, repito, explicaciones psicológicas, sociológicas y biológicas. Como te dije, se puede decir, se puede añadir, que hay unos factores que tienen que ver con lo genético, con la herencia. Es decir, cuando hay una persona que presenta síntoma depresivo y se lo diagnostica como una depresión aguda, un trastorno depresivo, muchas veces se hace un estudio de la familia y se identifica que quién tenía también depresión, el padre. Entonces, por eso digo que son una herencia, se lo nombro factores biológicos o factores genético. Ya lo decía el famoso psicólogo Guidano, uno de los exponentes de la psicología cognitiva post-racionalista, decía que una persona que sufre de depresión aguda, por lo general, tiene un padre que es también depresivo. Fíjate cómo se respeta una herencia. ¿Mm? Otros factores también que se explican a la depresión y al origen de la depresión, a la causa de la depresión, podemos decir que es factores físicos, es decir, que pueda haber una disfunción en los neurotransmisores que termina afectando todo el cuerpo, ¿no? Al tema de la hormona y toda la actividad del ser humano. Arranca de la cabeza, ¿no? También una tercera causa que quizás sea la más importante y que sea quizás la piedra angular donde descansa la depresión son los factores ambientales. Y ahí nos metemos en un tema bastante candente. ¿Y por qué digo? Encontramos de todo en los factores ambientales para que se genere la depresión. Por ejemplo, divorcio. Los divorcios suelen traer depresión. También el suicidio de un pariente, un familiar, y eso le agarra depresión a la persona. Las crisis económicas, que América Latina la tiene muy clara, nosotros sabemos, y por supuesto Venezuela, Argentina, bueno, Centroamérica, que tenemos fluctuación económica, estamos 8 o 10 años bien y de repente bajamos y estamos de nuevo en el pozo. Bueno, más o menos América Latina está cortado prácticamente por una misma tijera en cuanto al aspecto económico y político. Por eso también trae lo que es un golpe fuerte para que crezca la depresión en el país. También otros factores puede ser la mala alimentación, también la muerte repentina de un ser querido, o el duelo. Hay gente que queda atrapada en el duelo muchos años y no sale, y eso genera depresión. Hay gente que queda y respeta las leyes de la depresión
perdón, las leyes del duelo, que son 5 etapas. Por ejemplo, la nombro brevemente. Una etapa del duelo tiene que ver con la negación. Uno niega que se le murió a alguien, ¿no? Hasta un momento que no lo puede creer. Lo otro es la etapa de la ira, el enojo. La otra etapa, la negociación, donde la persona empieza a negociar. Bueno, de repente, sí, no está mi ser querido, bueno, creo que lo empiezo a aceptar. Después tener la cuarta y la quinta etapa, donde ya finalmente lo termina aceptando la persona en el duelo, ¿no? Eso dura aproximadamente 6 meses, algunos dicen 8 meses, pero hay gente que queda atrapado en ese duelo 5, 10, 20 años, y eso genera una depresión, ¿no? Una depresión ya muy elevada, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos una respuesta más, un factor más, que tiene que ver con lo ambiental, para producir lo que estamos llamando la depresión. También vos había preguntado cómo afecta al hombre y a la mujer. Bueno, esto afecta a ambos sexos. Se ha hecho un estudio científico en Europa y se quería demostrar que a la mujer le afectaba un poco más por el tema de la hormona, por el tema también de lo cultural, por lo biológico, pero otro estudio de otras universidades demostraron que también al hombre le afecta muchísimo. Es más, la tasa de suicidio la tienen más los hombres que las mujeres. ¿Mm? En el tema de los aspectos de cuando se mueren un esposo, las viudas soportan más la depresión y el suicidio, en cambio el hombre termina quitándose la vida un poco más rápido. Entonces, podemos decir que la depresión afecta a los dos sexos por igual, y en el suicidio se quita la vida más hombres que mujeres, y eso llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos otra respuesta bueno, nos deja pensando, ¿no? Cómo crece la depresión y cómo crece el suicidio a nivel mundial, y azota mucho a los países pobres, a los países emergentes, a los países del tercer mundo, pero también a los países del primer mundo, ¿no? Y nunca nos olvidemos que los países que gozan de ser los privilegiados, como por ejemplo los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, también tienen una tasa de suicidio muy, muy elevada y pelean también los primeros puestos en el ranking, y la depresión también es muy elevada. Justamente en Alemania, podemos decir que Alemania tiene 4 millones de deprimidos, ¿sí? 4 millones de deprimidos, impresionante. Islandia, que está en Europa, es el país que más consume antidepresivo en el mundo. O sea, vos fíjate cómo la depresión y el suicidio nos ahorca tanto a los países pobres como a los países ricos. Mira qué interesante, sí. Bien, hace aproximadamente unos 17 años que el psicólogo eh, sueco, el Fredrik Bexton, comenzó a ser uno de los pioneros en la parte más holística para poder determinar con grupos de estudio, por ejemplo, de un banco, lo que era la depresión, lo que era el estrés. Y ahí se dieron cuenta que existían un cierto tipo de patrones, así como tú lo has mencionado también, dentro de lo que es la parte del duelo, ¿cierto? Que tiene una etapa y que hay gente que se queda más que nada atascada, por decirlo de alguna forma, dentro de esa etapa que conlleva una depresión a largo plazo. Pero ¿cuáles son, por ejemplo, maestro Edgar, los síntomas que nosotros debemos de estar alerta para saber si una persona, o bien yo, por ejemplo, puedo caer o puedo tener más que nada una depresión? ¿Cómo puedo yo decir, necesito que me vea un especialista, un profesional en el área, que me diga, ¿sabes qué? Tú estás diagnosticado con depresión o tal persona puede tener una depresión. Sí, es una pregunta muy interesante, muy, muy, muy linda. La verdad que la respuesta también es heterogénea, son varias respuestas, varios factores que influyen. Una puede ser, por ejemplo, cuando la persona empieza a ser un poco apático a las personas, ¿no? Se empieza a aislar. ¿No? Por ejemplo, un hijo, un adolescente, bueno, también un adulto puede pasar, que se empieza a aislar, ¿no? No deja de tener contacto con las personas. Otro también cuando tiene trastorno en el sueño. Duerme poco o duerme mucho. Atención con eso también. He conocido personas que se han atendido conmigo y bueno, me ha sorprendido la cantidad de horas que duermen por la misma depresión. Fíjate que pasamos a dormir poco. Una persona puede tener depresión porque duerme poco, pero también la contraparte, el reverso de la moneda, la otra cara. ¿Cuál es? Dormir muchísimo. Bueno, me ha tocado, como te decía recién, hay personas que duermen 16 horas, es tremendo, 14 horas, 12 horas, es mucho. Bueno, ahí ya estamos hablando de una depresión bastante elevada y aguda. Bueno, estamos hablando de trastorno del sueño, también trastorno en la alimentación, cuando la persona tiene poco apetito, pero ahí también tenemos la otra, la contracara, cuando come muchísimo, por la misma ansiedad. Una persona puede tener los dos síntomas,
Puede tener trastorno de la depresión y puede tener trastorno de la ansiedad, ¿sí? O no trastorno, puede tener depresión y ansiedad, ¿sí? Entonces podemos pasar de un ángulo al otro. Es como la disforia y la euforia, ¿eh? Pasamos de un lado al otro. Entonces, la persona puede no comer, puede tener poco apetito, cada vez tiene menos apetito, eso ya tenemos otros síntomas, ¿eh? O puede pasar todo lo contrario, come muchísimo. La comida, en la biodecodificación, el exceso de comida, comer cada rato, comida chatarra, comer comida dulce, tiene que ver con venir a tapar un vacío, viene a querer a llenar algo, ¿eh? Algo está pasando, que uno come, come, come cada rato, y ahí parece ansiedad, ¿no? Es que hay ansiedad, pero en el fondo también encontramos lo que es la trampa mortal, la depresión misma. Entonces ahí tenemos otro factor. También podemos encontrar los factores que llaman la atención cuando hay un suicidio en la familia. Cuando uno se quita la vida, corren el riesgo 4 o 5. Eso ya se demostró en un estudio. Hay 4 o 5 que ya están pensando, es como un efecto espiral, están pensando en quitarse la vida. Y después también tenés otras personas, otros factores que están cercanos que también lo piensan, pero siempre hay 4 o 5 en la familia que ya lo están pensando. O sea, vos fíjate cómo un suicidio prácticamente a veces se lleva la vida de 2 o 3 personas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces el suicidio en una familia también es un factor a tener en cuenta para generar depresión en el seno familiar. ¿Mm? También cuando la persona pierde el interés por los deportes, una cosa es perder el interés por la sociedad, por las personas, por los amigos, y otra cuando empieza a tener apatía en todo lo que a la persona común y corriente, entre comillas, puede gustar, ¿no? Deja los deportes, deja la actividad de ocio, deja el cine, y empieza a perder todo tipo de interés. Ahí ya tenemos factores y condimento y un cóctel que empieza a formar ya y nos está dando indicios de que la persona ya está presentando una depresión. Pero nunca hay que pensar que por más que tenga uno de estos factores significa que tenga depresión, sino cuando ya tiene varios, ¿no? Bueno, otros factores también puede ser cuando tiene ruptura o peleas grandes con respecto a la familia, también si tiene un padre depresivo, como dije hace un ratito, ya cuando uno tiene un padre depresivo, una madre depresivo, ya se acerca también a la persona la herencia, ¿no? Quizás ya no podríamos hablar de una herencia biológica o genética, pero sí una herencia cultural en la familia, se transmite. Son cosas que son difíciles de explicar, pero se transmiten conscientemente en la familia. Entonces yo tengo un padre o una madre depresiva, ya es un llamado de atención de que puedo tener yo o puedo tener un hermano, ¿no? Entonces, bueno, eso a tener en cuenta. Claro, también pasa, sucede lo mismo con un padre o una madre que es alcohólico, ¿cierto? O también padre golpeador. Al final uno lo va asimilando y lo toma como una parte del crecimiento, una adaptación también de las personas. En este caso sería más complejo en el área de lo que es la depresión. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, maestro Edgar, sobre los antidepresivos? ¿Cómo ayuda a quien está diagnosticado con depresión? Mirá, con respecto a los antidepresivos, yo soy una persona bastante crítica con ese tema, salvo en determinadas ocasiones. Conocí hace poco, bueno, una persona que, bueno, me habló bien de los antidepresivos, a él le ayudó, pero él tenía una depresión muy aguda, severa, más de 15 años tomado por la depresión. Y fíjate la palabra que yo acabo de decir, tomado por la persona, por la depresión. O sea que la persona, yo ni siquiera te puedo decir la persona tenía depresión, sino que la depresión lo tenía él. Atención con eso. Hay un discurso muy que está arraigado en todo en el ambiente académico y en la cultura donde se dice que la persona tiene depresión. Yo solo por ahí me gusta romper eso. Y a mí me gusta decir que a veces la persona no es que tiene depresión, sino que la depresión lo tomó. Es increíble cómo cambiamos el concepto. ¿Por qué? Porque en la persona toda la vida gravita alrededor de la depresión. ¿M? La depresión es central y anula la vida y lo mata prácticamente estando en vida. Entonces no podemos decir, cuando una depresión es tan aguda, tan severa, dura tantos años como este caso, que tiene 15 años de depresión, que pueden haber gente de 20, de 30 años de depresión, ya es un error lingüístico decir que la persona tiene depresión, sino que es al revés, la depresión lo tiene tomado y es impresionante cómo toda la vida circula alrededor de este problema, ¿no? Todo, porque los pensamientos están todos teñidos de negro. ¿Eh? Las ideas son depresivas, la forma de pensar es depresiva y pesimista.
La visión del futuro es negativa, la visión del pasado es nostálgica y el presente no interesa. Entonces podemos hablar que los tres tiempos que nos da la lingüística, ¿sí? Porque en sí mismo se cuestiona que los tiempos, si realmente existen, bueno, según la lingüística o el lenguaje, lo divide para ordenar el cerebro, para ordenar la conciencia, hay tres tiempos, presente, pasado y futuro. Bueno, en el depresivo eso está totalmente aniquilado y está teñido de negro. Entonces vos fíjate cómo la depresión es central y la depresión lo toma a estas personas. ¿Sí? Lo tienen de rehén. Entonces, bueno, eso ya es un problema bastante grave. Cuando estas personas están tomadas por la depresión, ahí estaba para responder tu pregunta, ¿m? Ahí hay casos donde los neurofármacos, los psicofármacos terminan ayudando, cuando ella es muy agudo, ¿no? Pero por lo general yo lo suelo criticar. ¿Por qué lo suelo criticar? Porque te lleva a la dependencia. Cuando yo tomo psicofármaco o antidepresivo, me quita mis armas para poder pelear la depresión. ¿Qué papel tiene los psicofármacos en las personas y en el ser humano? Tiene un papel placebo. ¿Mm? ¿Por qué placebo? Porque lo engaña. Duerme el problema, pero atención con lo que acabo de decir. ¿Mm? Lo duerme, nunca lo cura. Las pastillas, los comprimidos que me dan para poder calmar un poco mi depresión, para poder tranquilizarlo o para poder olvidarlo, justamente hace eso, me olvida por un momento, pero nunca va a la raíz del problema, nunca va a la génesis. Entonces me termina quitando mis armas. Las pastillas, los comprimidos, son una trampa mortal muchas veces, salvo en ocasiones, salvo excepciones, ¿sí? Porque también conozco psiquiatras, medican cada rato, y eso genera dependencia, y ellos lo saben, muchos lo saben, y hace poquito había un video de un psiquiatra que él criticaba eso de sus hermanos psiquiatras, criticaba las pastillas, el exceso de dar antidepresivo, ¿no? Y salvo en ocasiones, como yo digo, salvo en ocasiones sí estoy a favor, pero son casos muy puntuales. Generalmente no estoy a favor de los psicofármacos, también por el efecto colateral que tiene a largo plazo, la dependencia, y porque lo deja inválido, le quita la herramienta a la persona para descubrir además el origen y la causa de la depresión. Porque la pastilla viene a tapar, es la punta del iceberg, ¿no? Solamente tapa la punta y duerma a la persona, ¿no? Pero nunca, nunca, nunca lo soluciona de raíz y no investiga y no va a la raíz del problema, nunca va al síntoma de verdad. Entonces, tengo una visión que mortifica a los comprimidos. Soy enemigo, de eso. También para las pastillas para poder dormir. Conozco un montón de personas. Acá en Argentina, Rosario está de moda. Todo el mundo tiene un psicólogo, todo el mundo toma pastillas para dormir, pastillas para la ansiedad. Como también pasa en Estados Unidos, en los países del primer mundo, la pastilla parece que viene a solucionar todo tipo de problemas. Pero es un grave error que yo tenga que tomar pastillas siempre para dormir. Es triste no buscarle la vuelta del lado de la naturaleza, del lado de la mente, del lado del corazón. Ya te digo, la pastilla para dormir también salvo excepciones, quizá en la esquizofrenia, sí, en la esquizofrenia totalmente de acuerdo, en los maníacos depresivos, bien extremos, la bipolaridad, pero son como dije hace un ratito, son casos puntuales donde las pastillas, lo comprimido puede ayudar. Generalmente a la persona la deja sin herramienta, la deja inválida, y entonces tengo una visión negativa. Claro, y ahí tú también, uno también se puede dar cuenta, o sea, yo también he tenido pacientes, ¿cierto? Como también familiares o amigos que han caído en estados de depresión diagnosticada y efectivamente, tal como dices tú, muchas veces los fármacos pareciera que te apagan en todo Mm. sentido, o sea, la persona no busca el trasfondo que es la raíz, lo que le produce el problema, sino que simplemente pareciera que estuviera en modo off, por decirlo de alguna forma, y todo lo ve neutro, o como también se ha mostrado en algunos videos que muestran sobre los antidepresivos, que efectivamente pareciera que la persona ve todo en blanco y negro. Entonces, cualquier cosa, no sabe lo que es la felicidad, pierde todo el interés también de todo. Por eso, finalmente, tenemos que buscar el área o la parte más, ya sea psicológica como también complementaria para poder abordar definitivamente qué es lo que pasa con la depresión de fondo. Sí, sí, perdón, de que no sé No, qué iba a decir. adelante, no, adelante. Sí, digo que está bueno lo que decís vos. También los psicofármacos pueden ayudar si se complementa bien con una buena terapia. Sí, puede ser que esté bueno, ¿no? Con una terapia psicológica, con una terapia holística.
pero también hasta un determinado punto. Después llega un momento que los psicofármacos hay que empezar a dejarlo, ¿no? Por eso digo, soy más enemigo, en ocasiones se puede complementar con una buena terapia, con las pastillas, lo comprimido, pero después a mediano plazo por lo menos quitarlo. Y salvo, como dije en excepciones, en trastorno psicológico agudo, ahí sí podemos hablar de que está bueno la Claro. pastilla, ¿no? Ujú. Y cuéntame un poquito, maestro Edgar, ¿qué es la indefensión aprendida y qué relación tiene esta, por ejemplo, con la depresión? Sí, la indefensión aprendida es un concepto de un psicólogo norteamericano, y que la indefensión aprendida tiene que ver, o está conectado con el aprendizaje que tiene una persona a estar anulado en la vida, donde la persona aprende a estar anulado, donde la persona aprende a estar indefensa. O sea, vos fíjate que estoy recalcando constantemente en mi forma de hablar y mi oratoria, aprende. La indefensión está puramente conectada con el aprendizaje, pero un aprendizaje negativo. Las personas que tienen depresión, justamente le pasa eso, aprenden a estar indefensa. ¿Cuál es la paradoja de esto, de la indefensión? La paradoja es esta: una persona que puede tener un problema, cualquier tipo de problema, le busca la solución, busca la salida, busca pelearlo y muchas veces sale victorioso, ¿no? La persona que sufre indefensión no tiene eso, no busca la salida y por más que se le presente una salida, una oportunidad de escape, no la toma. Es decir, que la indefensión tiene como hogar justamente eso, estar indefenso, porque quiere y pule y cuida estar indefenso, por más que se le presente oportunidad de salir. En el depresivo pasa eso. La persona que sufre y que está tomado por la depresión, todo su alrededor es oscuro. Y cuando aparece alguien, amigo, cristiano, un profesional o alguien que le quiera una solución, que le haga una sacudida, le dice, mirá, la vida tiene sentido, hagamos esto, mirá, tenés esto, te puedo esta posibilidad, te ayudamos con tu familia, te ayudamos de tal manera, se le presenta una oportunidad y la persona que está tomado por la depresión no toma esa oportunidad. Está indefensa, se acostumbró al dolor, hizo del dolor un hogar. ¿eh? Y como dije hace un ratito, a veces parece paradójico, lo pule, cuida, es decir, como que está en una cárcel de oro, que lo limpian, ¿eh? Y que quiere estar ahí. O sea, fíjate, y se le abre las puertas de esa cárcel y no quiere salir. Eso es lo paradójico de la indefensión, ¿no? Que está anulado y no busca una solución. La indefensión se experimentó mucho con el tema de las mujeres, ¿no? Las mujeres golpeadas, maltratadas con los maridos, que han tocado muchísimo casos, es muy conocido, que seguramente en Chile pasa lo mismo, donde hay casos de mujeres que son golpeadas por su marido y vuelven a lo mismo. Y la gente dice, pero ¿cómo puede volver al hombre que te está golpeando, que te pega, que te humilla? Y ellas se ponen a llorar. Dice, sí, voy a salir, y llora, pero lo amo, quiero. Y vuelven lo mismo, y después terminan en qué, en los cuerpos en estado de putrefacción, que se llama femicidio, que lo dejan desfigurada. Tantos casos de femicidio que hay en América, en el mundo, ¿no? Esto pasa por la indefensión. Las mujeres tienen a veces la posibilidad de poder salir y vuelven a lo mismo. Eso se estudió mucho. ¿Qué pasa con las mujeres que son golpeadas y vuelven? Parece como que disfrutan. No, tiene que ver con este concepto. La pasan mal. Pero se acostumbraron a estar indefensa, no tienen otra salida y cuando aparece la salida les cuesta salir. Se hicieron un hogar. Entonces eso también, como pasa en las mujeres, en la violencia de género, en el femicidio, también se estudiaron en los soldados, se estudiaron en los animales, se hizo experimento con animales, ¿eh? Y también eso pasa en la depresión. Pasan 10 años, 5 años, tengo una depresión aguda, tengo un trastorno de depresión tan grave, que de repente te acostumbras. La persona se acostumbra y tiene posibilidad de salir adelante, ¿no? Se le presenta una oportunidad y la persona no lo toma, no lo ve y cuando lo ve, no lo deja. Es como que, como quien diría, hay una especie de goce en esa mortificación llamada tristeza. Es una pena, es difícil trabajar con un depresivo, es muy difícil, ¿no? No es sencillo. Y peor todavía con una persona que tiene antecedente de intento de suicidio o que tiene el suicidio como un gran amigo, ¿no? Que está continuamente relatando en su discurso o en su estilo de vida, en su estilo de ropa, relatando lo que es el suicidio.
Es un tema delicado y ahí aparece la indefensión, un fenómeno muy, muy estudiado en la psicología y en otras ramas de la ciencia. Claro, también uno lo puede notar, ¿cierto? Cuando hay muchas personas que dicen, me estoy comenzando a mejorar, esto no es bueno, tengo que volver a enfermarme. O sea, como que le gusta estar en esa área de mantenerse siempre más que nada enfermo. Y Sí, tal cual. energéticamente, ¿cómo afecta la depresión, por ejemplo, a los chakras, a la mente, al aura? Que nos puedas comentar. Sí, la depresión afecta prácticamente todos los chakras, ¿m? Pero hay, podríamos decir, uno o dos chakras que están ahí tajantemente marcados y crucificados por la depresión. Así, de esa forma. Por ejemplo, el tercer ojo. ¿M? La depresión tiene bloqueado estrictamente el tercer ojo, el que está entre el cejo, ¿no? Acá, el que tiene que ver con lo que es la intuición, con lo que es el pensamiento, que está cerca del hipotálamo y de la hipófisis. Ese chakra está totalmente bloqueado y es un chakra que se llama Agna. Yo lo digo Agna, algunos lo dicen Agna. eh, Ese chakra está anulado y en la depresión no le permite pensar y cuando piensa es todo negativo. También afecta el chakra de la coronilla. Ese chakra tiene que ver más con la espiritualidad, con la conexión con Dios, con los seres más elevados, ¿no? Es un chakra diferente a lo otro. Bueno, este chakra está anulado. Por supuesto que la persona que está tomado por la depresión piensa constantemente en la muerte y la espiritualidad y Dios no tiene que ver con eso, ¿no? Entonces acá está cortado, está anulado y está bloqueado. También el chakra que también influye mucho en la depresión, por supuesto que es el chakra del corazón. ¿Sí? El chakra del corazón, representado por el color verde, color de la vida, el color de la esperanza, que justamente no son los colores que comparta la depresión. La depresión tiene que ver todo con lo opacado, ¿no? Con lo gris, con los negros, con lo nublado, y ese chakra el corazón, chakra cardíaco, está bloqueado. ¿M? Bueno, también podemos conectarnos con el tema del chakra de la garganta, donde la persona depresiva eh, no suele compartir lo que le pasa, siempre se lo guarda. Justamente cuando uno tiene el chakra de la garganta bien, se expresa, lo habla, lo mide y lo habla equilibradamente. En cambio, en el depresivo, no. El depresivo es para adentro y lo tiene todo bloqueado, lo tiene para él. Y lo habla con él, consigo mismo, pero de forma negativa, ¿no? Bueno, después también están los otros chakras que pueden ser que estén más bloqueados o menos bloqueados. Y el aura que tiene una persona depresiva se siente acá la China. Yo te aseguro, Nico, hoy yo te traigo un depresivo de verdad acá enfrente tuyo, te lo llevo ahí a Chile, y vos ya sentí, cuando está entrando, sentí la energía. Yo creo que la energía, el aura de una persona depresiva de verdad, se siente, como dije recién acá, de acá a la China, se siente mucho, se siente por la energía, cómo se para, cómo cae, cómo habla, ¿eh? Por la forma de ver, los párpados, la tonalidad de la voz. El discurso, el depresivo es muy decaído. La energía de la voz es muy baja. Vos fíjate que en el Reiki, que vos había nombrado un poco, que vos también conocés quizás mejor que yo el tema del Reiki, se trabaja la energía. Nosotros trabajamos mucho con la energía. Y cuando nosotros estamos hablando es energía. ¿M? Es chi o ki, es energía también. No solamente la energía del cuerpo, sino el mismo discurso emite sonido y energía. Bueno, en el depresivo se nota muchísimo esa energía. Ese aura lo sentí muy decaído, suave, negativo. Además, cuando habla, las palabras que lanza una persona depresiva son son puya que hieren, pero son puya que representan la identidad también del hablante, la identidad del hablado, de la persona que está hablando. Y una identidad negativa, es fea, las palabras que utilizan son distintas. A veces yo digo también que son fenómenos que son difíciles de explicar y que se sienten. Nico, si yo te traigo un depresivo, vos lo sentís, y ahí estamos en el plano de lo energético. A veces que lo podemos explicar un poco y a veces que no lo puedo explicar más. Lo sentís todo tan negro, tan decaído, tan bajoneado esa persona, ¿no? Ya te das cuenta, a veces capaz que ni habla y te das cuenta por la forma de vestir, como dije, la forma de sentarse, ni hablar el que tiene tendencia suicida. Bueno, ahora cuando entremos un poco más en ese tema, es mucho más negro, es mucho más negro. Entonces,
Se siente, Nico, se siente muchísimo el aura y la energía y los chakras de una persona que está, que es rehén de la depresión. Claro, tal como tú dices, ¿cierto? Que hay un bloqueo más general de los chakras más superiores, porque es la parte más pensante, la parte también de conexión que tenemos también con la vida, con aceptar la vida como tal como es. Al igual que Laura, si tú bien dices que efectivamente se opaca más, se empieza a oscurecer, si lo vemos a nivel de colores o de la fotocromático de la cámara Kirlian, si tuviésemos tomar una fotografía, y también obviamente que los mismos cuerpos sutiles se empiezan a pegar más al cuerpo físico. Entonces la persona definitivamente comienza como a comprimirse y a encapsularse dentro de sus propios tonalidades vibracionales, que vendrían siendo colores, pues, como estamos diciendo, más opacos y obviamente los bloqueos energéticos que no puede entrar la energía correctamente al cuerpo. Y hablando de esta forma de trabajo que puede ser más complementaria a la convencional, maestro Edgar, ¿qué tipo de terapias holísticas pueden combatir, por ejemplo, la depresión que tú nos menciones? Si nos puedes hablar un poco de ellas. ¿Y cuáles son las características de estas, como para que la persona que está viendo y que nos ve también por primera vez pueda entender y decir, esta terapia me puede ayudar a un familiar o a alguna persona que esté diagnosticada con depresión? Sí, las terapias holísticas que yo recomiendo para trabajar la depresión, recomiendo mucho la bioneuroemoción. La bioneuroemoción y la biodecodificación, que son similares, son primo hermano, tienen algunas pequeñas diferencias, pero a grandes rasgos trabajan bastante parecido. Yo creo que ellos tienen un poder tremendo. La persona que tiene ya años, que tiene una trayectoria en el campo de la bioneuroemoción o la biodecodificación, trabaja muy de una forma muy certera, te diría. ¿Por qué? Porque ellos estudian el síntoma de la depresión y ellos interpretan, que es muy interesante eso, atención con eso, ellos saben interpretar el síntoma y saben leer el lenguaje que tiene el síntoma de la depresión. Y es más, no solamente saben leerlo, saben escucharlo, sino que también van al origen. Y atención con esto, la bioneuroemoción, la biodecodificación, trabaja en el origen, pero no en el origen de la persona depresiva, sino que en el arrastre transgeneracional. Entonces eso es genial. Y eso estaba muy conectado con el psiquiatra que te había nombrado hace un ratito, que él era un poco enemigo de las pastillas y ya le hablaba a sus compañeros que dejen de pastillarlo, que no viene por la mano por ahí porque le quita la herramienta al depresivo de poder combatirlo. Este psiquiatra me gusta mucho porque él dice que la depresión no viene solamente en el individuo, sino que viene de una herencia transgeneracional. Y ahí está la respuesta, la biodecodificación, la bioneuromoción, va a la raíz, al árbol genealógico. Y eso es genial, porque te está estudiando, te está estudiando de fondo. Y eso también tiene que ver mucho con un inconsciente colectivo negativo, ¿no? Todo lo que arrastré de mi familia, los problemas no resueltos, las malas emociones, ¿no? Que vienen quizá de mi abuelo, de mi abuela, problemas no resueltos, algún aborto, algún suicidio, algún accidente, algún duelo mal hecho, que lo sufrieron mis abuelos, lo heredaron mis padres en la costumbre, mis padres tampoco pudieron resolver los problemas, se les sumaron otros problemas y finalmente lo heredo yo. O sea, estamos hablando prácticamente de 3 generaciones. Y la depresión, cuando la depresión es tan grande, Nico, como me ha tocado gente que no se pueden levantar la depresión y duran mucho tiempo, ya no estamos hablando de una causa que tiene la persona en sí misma. No podemos descansar la patología en el individuo, no la encontramos en el individuo, sino en el sistema familiar, en el sistema transgeneracional. Y hay que hacer un estudio de un árbol genealógico. Y estas dos ramas, como yo te acabo de decir, lo estudian re bien. Yo recomiendo eso.
Otra rama holística que trabaja de una forma bastante certera es la de Bert Hellinger, perdón si lo nombré mal, del alemán, que tiene que ver con las constelaciones familiares. Espectacular. Ya sea las constelaciones familiares individuales, estructurales, grupales. Eso lo trabaja muy bien. También recomiendo también a profesionales que ya tienen tiempo, ¿no? No menosprecio el que recién se inicia, pero el que tiene más trayectoria y más experiencia se nota muchísimo cómo maneja un síntoma tan preocupante como la depresión. En una constelación familiar se trabaja de una forma muy bella, muy interesante, y además te trabaja la herida que uno tiene con respecto a la familia y te la cicatriza. Hacen cirugía espirituales, cirugía emocionales. Entonces ahí también van a la raíz del problema, de lo transgeneracional. Se utilizan maderitas, se utilizan personas. Entonces, bueno, recomiendo fuertemente las constelaciones familiares. También otra terapia que la descubrí hace poquito que se llama psicoterapia Zen, una terapia hermosísima, está vinculado a lo que son la cultura Zen, la cultura del budismo. La cultura del budismo es espectacular cómo en el budismo, en esta terapia, que lo vuelvo a repetir, se llama psicoterapia Zen, la pueden googlear, no todo el mundo lo conoce, no es tan conocido, pero bueno, se pueden conseguir especialistas. Trabaja mucho con el tema del pensamiento. En el Zen se ayuda a minimizar el pensamiento, a detenerlo. ¿Y qué es lo que es la depresión? La depresión trabaja como un cáncer acá, te carcome la cabeza, y si te carcome la cabeza la mente, te detiene la vida, te anula el cuerpo y te detiene la vida, te la apaga, te la corta. Y en el Zen se trabaja eso, a minimizar la conciencia, no pensar tanto, a trabajar más el presente y el desapego, atención con eso. El depresivo tiene un gran apego. El depresivo lo atormenta y lo hostiga los pensamientos de apego. Atención con eso. Nadie puede generarte mayor lastimadura, nadie te puede lastimarte más que tu propia mente, lo decía el Buda. Tu propia mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor amigo. Y en la psicoterapia Zen se trabaja con eso, el desapego. ¿Mm? La mente misma es un enemigo en el depresivo. La mente le juega en contra totalmente. Y por último, para cerrar esto, hay otras ramas también, por supuesto, el Reiki. Yo también soy muy defensor del Reiki. Me encanta el Reiki. Con un buen profesional se puede trabajar lo que es la alineación de los chakras, una buena música que tenga que ver con el contexto donde la persona se acuesta para trabajar la energía o en el discurso. El Reiki es hermoso, recomiendo mucho el Reiki Celta, bueno, el Reiki Usui, por supuesto. Es una arma muy poderosa también para trabajar la depresión, pero más allá también del Reiki, recomiendo que no tiene que ver tanto con lo holístico, pero son como hermanos, la psicoterapia cognitiva. Es una terapia muy capacitada para trabajar puntualmente las personas que tienen depresión. ¿Sí? Es un poco más científico, pero hay muchísimos psicoterapeutas cognitivos que conocen de estas ramas que yo te acabo de nombrar, y a veces la combinan. Entonces está buenísimo ese dato para que las personas lo puedan tener en cuenta. Mira qué interesante lo que tú estás hablando, sobre todo, por ejemplo, la que mencionaste al principio, que es la bioneuroemoción, ¿sí? Que viene de, obviamente, de Enrique Corbera, por ejemplo, que es uno de los grandes que habla sobre la comprensión más profunda, ¿cierto? Que nosotros tenemos que, de una manera de percibir el mundo, con una finalidad de poder mejorar más que nada la realidad y también la de los demás. También hay que destacar, obviamente, también soy un defensor de lo que es en sí el Reiki, ¿cierto? El Reiki también ayuda a nivel energético poder trabajar lo que son los chakras, poder trabajar lo que son, más allá de eso, los órganos, ir también a la parte más profunda de la sanación de la persona. Y otra que tú mencionaste que también es interesante es la psicoterapia Zen. Porque tal como tú dices, trabaja el desapego, trabaja dejar ir el pasado, se planifica a través también de una terapia más corta, donde trabaja también como los famosos compañeros de viaje, se profundiza en la meditación, que también esos son pasos interesantes que una persona puede ir desarrollando con la psicoterapia Zen, que es muy poco conocida, ¿cierto? Porque uno va primero con la desinfectación de lo que es en sí la mente, de lo que reconocer de que uno no está solo, de observar, de salir de toda la limitación, de tener una mayor liberación a nivel más emocional y personal. Y tal como tú dices, la psicoterapia cognitiva. Entonces podríamos decir,
maestro Edgar, que va de la mano un tratamiento holístico y complementario con la psicología. ¿De qué punto tú como psicólogo profesional ve la psicología en las terapias complementarias, por ejemplo? Sí, bueno, primero no soy todavía psicólogo, soy profesor en psicología. De psicólogo me va a recibir dentro de poco, bueno, no, para aclararlo. Yo, yo veo, yo soy un poco crítico con la psicología. Con el psicólogo ortodoxo no me gusta mucho la formación. Sí, si bien aprendí muchísimo, yo vengo de ahí, ¿no? Vengo de la universidad, donde se trabaja mucho la psicología, por supuesto, pero mucho del plano no lo comparto. Sí comparto cuando el profesional es psicólogo, está formado en la psicología y lo complementa con otras áreas, con las áreas holísticas, o con otras ramas de la ciencia, pero de quedarme solamente en la psicología o puntualmente en el psicoanálisis más ortodoxo, para mí es vomitivo. Es vomitivo porque querés ver la realidad con un solo ojo. Si bien Freud, el psicoanálisis o algunas ramas del conductismo, el cognitivismo, han dado avance a la ciencia, han dado al avance a lo que es la comprensión del ser humano, pero ahora creer que toda la depresión o la ansiedad o los problemas más graves de la vida se puede trabajar con una sola terapia y que esa sola terapia tiene la verdad, soy enemigo, ¿sí? Entonces, si la psicología se abre a otras puertas y si la psicología se hace más espiritual, sí. ¿Sí? Mi respuesta es que la psicología más ortodoxa, como la medicina, yo acá estoy contento porque en Rosario la medicina más rígida le abrieron las puertas a la bioneuroemoción. Hay una facultad acá que donde se dan materia electiva de bioneuroemoción, se da también materia electiva de alimentación ayurveda, eh, se abrió las puertas a lo que es a la cultura hinduista, son materias donde los jóvenes estudiantes de medicina pueden elegir un abanico de materia en tercer año y tocan estas las que estoy nombrando, ¿eh? O pueden elegir otra que son más científicas o otra que son más holísticas. Pero se le abrieron las puertas, ¿ves? En medicina se abrieron las puertas al mundo holístico. No sé, no me pregunté cómo hicieron, pero se puede ser médico con esta herramienta. Y eso es buenísimo, que el estudiante por lo menos pueda tener la posibilidad de elegir la ciencia más dura de la medicina o complementarlo con estas cosas milenarias, ¿no? Por la alimentación ayurveda es milenaria. Y se trabaja también, se le abrieron las puertas, valga la redundancia, la bioneuromoción. Si pasa lo mismo en psicología, sería un golazo, ¿entendés? Para que deje de ser tan conservadora la psicología. Entonces, lo que yo digo, que se le debe abrir las puertas al plano espiritual, al amor, que eso es mala palabra en el mundo académico. Son muy soberbios. El psicólogo rígido, el que tiene muchos años, muy soberbio y menosprecia el mundo holístico, menosprecia todo lo que estamos hablando nosotros. Y la cura para la depresión y para un montón de enfermedades mentales, incluso para las enfermedades físicas, somáticas o psicosomáticas, tiene que ver con el plano espiritual, tiene que ver con eso. Y que en el mundo académico no se habla tanto de eso. Salvo una materia que es muy interesante, que se llama psicoterapia, una materia de, al menos acá en Rosario, una materia de quinto o sexto año, ya bien no me acuerdo, donde se habla de estas terapias que tienen que ver con la Gestalt, y que son más amigas de lo holístico. Pero fuera de eso, lo espiritual, lo holístico, es mala palabra en el mundo académico. Después, cuando uno se recibe como profesional en la psicología, puede elegir, ¿no? La psicología transpersonal, la psicología de Jung o Hiam, la psicología más o psicología holística, puede elegir otra, pero generalmente un abanico grande de los especialistas en la psicología ve con malos ojos eso. Y eso es lo que yo justamente estoy criticando un poco, ¿no? Que abra la visión, que no se quede con eso, con ese blindaje o ese hermetismo, ese celo que creen que es para ellos la mente y que ellos lo pueden entender, y sin embargo no es así, ¿no? Pido que haya una ruptura. Claro, sí, pues y cada día más también ha sido avalado también todas las terapias complementarias. Por ejemplo, hay profesionales en el área médica, por ejemplo, que podemos ver acá en Chile, que estudian solamente dictado para médicos lo que es las flores de Bach, por dar un ejemplo, porque se han dado cuenta y se han comprobado científicamente que sí tiene su efecto, al igual que también el Reiki a través de distintos tipos de papers de estudios relacionados con la Clínica Mayo y con otras entidades, por algo está reconocido también como por la Organización Mundial de la Salud. Tú Exactamente. mencionaste, maestro Edgar, el Reiki Celta. Si nos pudiese decir más o menos cómo podría ayudar el Reiki Celta a trabajar una depresión. Sí, puede ayudar mucho porque el Reiki Celta
Es hija del Reiki Usui, recordemos que el Reiki Usui viene de Oriente y es hija de la cultura japonesa, hija del budismo, ¿m? Pero el Reiki Usui trabaja más con una energía más universal, más cósmica, una energía que está por todas partes, pero prácticamente viene un poco más de arriba, ¿no? En cambio, el Reiki Celta tiene una particularidad, a pesar de ser hija, ¿m? Lo creó una persona de Reino Unido, viene de abajo, es una terapia que trabaja con la energía de la naturaleza, y eso está bueno, porque te lleva de lleno a volver a nuestras raíces. ¿Y a qué me refiero con volver a nuestras raíces? A volver a la naturaleza. Una terapia de Reiki, de Reiki celta, bien aplicada con la naturaleza, es totalmente efectivo, es hermosísimo, porque trabaja con la energía de la tierra, el Reiki celta, trabaja con la energía de los árboles, de los arbustos, de las plantas, de los animales. ¿M? El aire que se respira, el tener contacto con estas cosas verdes, es increíble. Ahí está el plano donde la lógica no entra, donde ¿qué entra? La intuición o el sentir, el aquí y ahora. Cuando se demostró que las personas que caminan 30 minutos en un bosque, en una selva o en un lugar de una ciudad donde hay árboles, le bajan la ansiedad y se olvidan de la depresión. Está re demostrado. Todos los días que haga eso, y que vos estés cerca del río, que estés cerca de los animales, que estés bien con contacto con lo verde, ¿eh? Eso ayuda muchísimo. Y una terapia de Reiki bien aplicada, Reiki Celta, en ese paradigma, te hace volver para atrás, te hace volver a nuestra esencia. Nuestra esencia es esa. Nuestra esencia, estas paredes son frías, sí, nos ayudan para dormir, para estar cómodos, pero nuestra esencia es la naturaleza, nuestra esencia es el bosque, lo verde, los animales, eso es lo primitivo, eso es lo que tenemos que volver nosotros, retroceder, dejar tanto, de vanagloriar o de la ciencia que es muy como soberbia, ¿no? Y volver a la naturaleza, a la alimentación más sencilla, a la comida más sin pesticida, ¿eh? El yoga, todas esas cosas que son más naturales, que tienen que ver con nosotros. Eso es lo que quiero decir yo, que no tiene que ver tanto con el pensar, sino con el sentir. Y esa conexión la tenemos con estas cosas verdes, ¿no? Con la tierra, con el pasto, con pinzar el pasto, con estar con el sol. El sol tiene vitamina D, ¿eh? Que es antidepresivo. Fíjate, con cosas sencillas uno puede empezar a trabajar la depresión, ¿no? Pero uno tiene que abrir el corazón y dejar de pensar tanto. La depresión y la ansiedad tienen que ver con esto. Y ahí estamos en el plano donde la ciencia no puede entrar y estamos en el plano donde la lógica no entra, sino que entra el sentir, el entregarme de aquí a ahora. Y eso pasa justamente en el Reiki celta bien aplicado y se trabaja también con símbolos celta, ¿no? Que estos símbolos celta tienen que ver con la cultura eh, europea, pero que los celtas lo trabajaban muy bien, ellos eran muy amigos de la naturaleza, la sabiduría de la naturaleza, la sabiduría del plano verde. ¿Eh? Eso es hermosísimo. Y ahí donde también a veces me cuesta un poco explicarlo porque lo tiene que sentir la persona. Yo te puedo estar hablando, puedo tirar un montón de flores con estas terapias, pero la persona tiene que sentirlo y tiene que tener su propia experiencia. Y si deja de pensar y se entrega, eh, a la fe, es milagroso, ¿no? Y la persona va a tener una experiencia por sí misma que no va a entrar, como yo digo, no entra en la palabra, a veces no entra. La palabra a veces es una cárcel, la lingüística, a veces nuestra forma de hablar es una cárcel porque no dice realmente todo lo que sentimos, está limitado. Cuando uno se siente bien, cuando uno se entrega al todo, ya escapa a todo ese plano, ya entramos en el todo. El lenguaje, el lenguaje tiene que ver con la dualidad, pero lo que yo estoy intentando hablar, intentando explicar, tiene que ver con la unidad, con la unidad del corazón, con la unidad del ser. Y estos tipos de terapia holística te ayudan a eso, ¿eh? A dejar de pensar un poco y entregarnos al todo, ser parte del todo y escaparnos de la dualidad, al menos por un instante. ¿Sí? Eso ayuda mucho a la depresión. Muchas gracias, muy interesante también lo que tú nos estás comentando, es que siempre tener una conexión sobre todo con los elementos y con la naturaleza. ¿Qué nos puede decir, maestro Edgar, sobre lo que es el suicidio, que estuvimos hablando al principio a grandes rasgos, y por qué la gente se suicida? ¿Cuál es el patrón mental que nos puede llevar a eso? Bueno, sí, el suicidio es como decía hace un ratito, es la parte letal.
de la depresión, ¿no? El suicidio tiene que ver con todo acto que tiene una persona de quitarse la vida, pero es un acto voluntario, atención con eso, no es accidental, sino que la persona ya lo piensa, lo razona y lo ejecuta. El suicidio tiene alrededor de 800.000 muertes, 800.000 personas anuales en el mundo que se quitan la vida. Algunos dicen que también llega a 1 millón, más o menos ronda eso. Es una cifra muy, muy alarmante. Japón siempre está, como hablamos recién hace un ratito, Japón está en los primeros puestos. También los países nórdicos, pero también está Estados Unidos, pero también está en la parte de Latinoamérica, muy altos los porcentajes que también tiene Brasil, un país muy, muy caribeño. Argentina también tiene lo suyo. Entonces podemos hablar que el suicidio azota al globo terrestre en todas partes. ¿M? Las causas son heterogéneas también, no hay una sola causa. Yo estuve un año en el Centro de Asistencia a Suicida acá en Rosario, y siempre nos decían los psiquiatras, los que nos formaban a nosotros, decían que la verdadera causa de la persona que se quita la vida no la vamos a ver nunca. Le preguntábamos nosotros por qué, y decían porque la verdadera causa se la lleva el que se quitó la vida. La persona que se mató tiene la verdadera causa. Sacando esa causa principal, podemos decir, la más primordial o la gota que rebalsa el vaso, sacando esa gota, las posibles causas, bueno, son problemas familiares, ¿no? Muchos problemas familiares, problemas económicos, trastornos también mentales, muchas personas que tienen esquizofrenia después se terminan quitando la vida, y también las adicciones también, la adicción a las drogas o al alcoholismo también generan después ideas y pensamientos suicidas y bueno, lo terminan después ejecutando, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias causas, pero yo también digo que el suicidio tiene que ver mucho con lo transgeneracional. Para mí la persona que está conectada continuamente con los pensamientos suicidas no le viene de él, eso viene un arrastre generacional, tiene que ver con un arrastre familiar. Habría que averiguar, haciendo el testeo, haciendo un estudio del árbol transgeneracional, que lo practican un montón de especialistas holísticos, si ver si en la rama hubo una persona que se quitó la vida. Si hay un tío, un abuelo, un primo, eh, algún hermano lejano o algo por el estilo donde en el árbol alguien se quitó la vida, hubo duelos mal elaborados, hubo angustia, y después lo termino heredando yo o la persona que se quiere quitar la vida, ¿no? Eso casi siempre es efectivo. Generalmente la persona que tiene mucho intento o que se quitó la vida es porque en el árbol alguien se quitó la vida. Y si no se quitó la vida en el árbol, que son raros los casos, pero puede haber, bueno, hay muchos problemas, muchos conflictos familiares que se vienen heredando hasta que en uno termina estallando, ¿no? Hasta que uno termina siendo el portavoz y bueno, termina quitando la vida. Pero para mí la respuesta tiene que ver con eso. Muy bien, así como tú estás diciendo, em, la depresión y el suicidio van de la mano con lo transgeneracional, por ejemplo. Sí, para mí sin duda, la respuesta te le digo sí. Ujú. Sí, yo antes pensaba, yo te lo digo, esa respuesta que te estoy diciendo un sí rotundo, no lo veía así. Antes pensé que la patología de la depresión descansaba en el individuo y empezaban a tener depresión 5 años y después, bueno, podían quitarse la vida y pensé que venía más o menos de uno, ¿no? Pero después, bueno, me puse a estudiar más de fondo, mucho estos dos temas, y después en las consultas que me ha llegado y descubrí que no, que una depresión aguda no, tiene que ver con la familia y un arrastre generacional. Y el suicidio ni hablar, ¿no? Porque el suicidio es la cúspide, el punto de ebullición más alto. El suicidio sí o sí tiene que ver con la familia, con el sistema familiar, el núcleo familiar, pero me voy más atrás, hago un estudio más vertical y voy más para atrás y tiene que ver ya con herencia generacionales. Yo también lo llamo mucho karma, ¿eh? Es un karma que no solamente él va construyendo ese karma depresivo y que después se puede generar la depresión, que él mismo lo alimenta ese karma, pero también un karma heredado. Entonces la respuesta hoy estoy muy, muy, muy seguro que tiene que ver con lo generacional, con la familia y lo transgeneracional. Muy bien. ¿Y existe algún tipo de tratamiento también holístico para quienes piensan, por ejemplo, en suicidarse, más que nada? Los tratamientos, como te dije, lo cognitivo lo trabajan muy bien, ¿no? Una psicoterapia cognitiva lo trabaja bien, ellos tienen unos buenos tratamientos.
pero no, no es tan sencillo, ¿no? No es fácil trabajar con una persona que tiene muchas tendencias al suicidio o que ha intentado. Generalmente hay un estudio que es bastante triste, que dice que cuando la persona ya tiene varios intentos de suicidio, muchas veces lo termina logrando. Entonces, si yo conozco a alguien o la persona que está mirando conoce a alguien que ya tiene dos o tres intentos de suicidio, hay que trabajar muy fuerte porque la persona puede descansar un tiempo y después en el cuarto intento lo termina logrando, o en el quinto. O sea que hay una tendencia a querer repetir eso. Por más que la persona deje uno o 2 años de suicidarse, pero ya tuvo tres intentos o dos y fracasó, esa persona hay que trabajar mucho con el tema del amor, con el tema de las terapias, para que esa persona pueda borrar realmente de su conciencia esos futuros intentos, ¿no? Porque después vuelven y hay recaída, y cuando hay recaída es peor. ¿Sí? Entonces los tratamientos lo trabajan, la terapia cognitiva, la biodecodificación lo trabaja mucho, la bioneuromoción, pero yo pienso en el suicida, ahí voy a dar como un paso más al fondo. Yo creo que el suicidio lo puede trabajar mucho la religión, un poco mejor que estas terapias que nombré, incluso que la bioneuromoción. A mí me encanta mucho cómo trabajan estos especialistas. Pero la religión tiene algo que nosotros no, a veces en la terapia no tenemos. ¿Por qué? Porque la religión como que enamora a la persona, enamora, lo atrapa, algunos le dicen que es un lavado de cerebro, yo pienso que no es así, yo pienso que la religión cristiana, ya sea testigo de Jehová, ya sea evangelista, sea protestante o los católicos practicantes, no el que no practica, el católico practicante puede torcer el pensamiento suicida y lo puede borrar. Entonces, para mí la religión, también el budismo, por supuesto, sacando el cristianismo, pues yo defiendo mucho la cultura cristiana, pero el budismo o la cultura hinduista en la religión, yo creo que son un buen antídoto para eliminar la idea suicida de raíz o eliminar una depresión atroz. Yo soy muy defensor. Cuando una persona se hace religiosa, realmente cambia muchísimo. Hay gente que critica las religiones, pero para mí las religiones, bueno, sabemos que ha traído cosas negativas en la cultura humana, hubo muchas muertes, pero para mí trajo más vida, trajo más cosas buenas, por ejemplo, la democracia que tiene hoy toda América, la constitución argentina, la constitución chilena, la constitución de Estados Unidos, son en base a la religión cristiana. Cuando hubo una persona en el mundo que entregó su vida y que se dejó morir, ¿no? Como se llama Jesucristo, quebró la cultura y ahí vinieron todos los sistemas de pensamiento que tenemos hoy, al menos en Occidente. Entonces, la cultura cristiana o judeo-cristiana trabaja muy bien la depresión para mí, trabaja muy bien el suicidio. Y como dije recién también, la cultura musulmana también, la cultura hinduista, pero eh, la religión cuando una persona se hace religiosa, puede ser un antídoto muy bueno para la persona que se quiere suicidar, ¿sí? Muy bien. Y por ejemplo, también puede considerarse el suicidio como también un estado de alerta, como más que nada, perdón, de llamado de atención, ¿cierto? Hay muchos que intentan esto de suicidarse como un llamado de atención, de que la familia no los considera, no los toma en cuenta o han quedado de lado. También esto parte como algo de algún tipo de suicidas que hay. Sí, hay casos donde eso pasa más en la adolescencia, ¿no? Por supuesto que hay excepciones. Hay casos, bueno, en América Latina y ni hablar en Estados Unidos, que hay mucha adolescentes que se han quitado la vida para la llamada de la atención, para llamar la atención con la familia o con los medios. Hay gente que también se ha suicidado, hay youtubers, gente que han transmitido en vivo su suicidio por Facebook, es tremendo. Por Instagram también pasó en Estados Unidos, que lo han hecho para llamar la atención, pero en el fondo no es tan... eso parece que llama la atención, pero en el fondo está todo mal, Nico. En el fondo está todo mal, porque vos querés hacer algo eso para llamar la atención, y realmente no estás bien. No está bien ni vos, ni tu familia. Entonces, eso como dejas un retiro de la punta del iceberg. Y no nos tenemos que dejar creer que es eso, sino que hay muchos problemas de fondo, hay mucho arrastre transgeneracional, hay mucho, es mortificante, ¿no? Es preocupante y triste que quieran hacer eso para llamar atención y que después lo terminan ejecutando, ¿no? Es Claro. triste.
Sí, y tal como dices tú, también puede ser importante, por ejemplo, una visión desde las constelaciones familiares para poder ver todo lo que es, que lo que arrastra de atrás como depresión, que lo que arrastra de atrás también como intento de suicidio. ¿Cuál crees tú que es la importancia del acompañamiento turístico, perdón, terapéutico, quiero decir, a quienes sufren estas enfermedades mentales? ¿Cuál es la importancia de ese acompañamiento que tiene que tener el profesional? Mira, es importante el acompañamiento terapéutico, pero al menos en Argentina, no sé cómo funciona en Chile, tengo entendido que en Inglaterra está mejor funcionando y en Estados Unidos también, pero en Argentina es pésimo. ¿Por qué es pésimo? Porque no tiene la ayuda de ninguno de sus compatriotas o ninguno de los especialistas. El acompañamiento terapéutico, al menos en Argentina, tiene un trabajo de limpiar el vómito del psicólogo. ¿Y por qué lo digo con estas palabras? Porque el acompañamiento terapéutico tiene que ser un trabajo interdisciplinario, trabajar con varios profesionales, ¿sí? Saquemos el mundo holístico, trabajemos con la parte de los profesionales del lado de la ciencia. Bueno, la verdad que es patético, al menos en Argentina. Te dejan en el campo de batalla al acompañante terapéutico y arreglátela como pueda con el depresivo, con un depresivo que a lo mejor tiene intento de suicidio. Y cada tanto, cada muerto de avispa, se juntan con un abogado que maneja el caso, con un terapeuta musical o con la familia, y todo es más o menos. Al menos en Argentina se tapa todo parche, eso es lo que quiero decir yo. El trabajo interdisciplinario es malísimo, no podemos decirlo de otra manera, es patético. Entonces, es importante, pero a nivel dispositivo, lo estatal y en la política está mal aplicado y es, la verdad, que angustioso. Entonces, es importante, pero está mal aplicado, está muy mal aplicado. Calculo que en América Latina debe ser todo lo mismo. Yo he viajado por Sudamérica varias oportunidades y ahí todos tenemos el mismo problema, algunos más, algunos menos, pero como dije hace un ratito en la entrevista, estamos todos cortados por la misma tijera. En América Latina es así. Chile puede tener algunas cosas mejores, algunos dispositivos de la salud, Argentina en otros, pero siempre tenemos. América Latina eh, utiliza parche. Nos falta mucho crecimiento en eso y también nos falta mucho crecimiento en lo espiritual. ¿Sí? Nos falta bastante en eso. Claro, por eso es importante, ¿cierto?, que poco a poco la gente también, que no nos ven por primera vez, vayan conociendo lo que es la importancia de estas terapias complementarias, de todos los estudios que conllevan atrás de esto, porque no es algo que se haya inventado, sino que son estudios que se han hecho a grupos o estudios de trabajo por años y que muchos de ellos tienen su aval, ¿cierto?, científico, sobre todo, y también aval por la Organización Mundial de la Salud, porque idealmente lo que debemos hacer con el área de la medicina convencional y la medicina complementaria, que sea interdisciplinario para poder llegar más a los pacientes y poder ayudarlos de mejor forma, que eso es como lo más importante. Finalmente, para Seguro. ir cerrando esta entrevista bien interesante y bien buenos puntos de vista desde del día de hoy, te quería preguntar, por ejemplo, un grupo de trabajo como la meditación grupal, el yoga o el círculo de hombres que tú realizas, ¿puede ayudarnos a combatir la depresión y el suicidio? De qué enfoque o de qué forma podría? Sí, esas técnicas que vos acabas de decir ayudan, pero es importante tener en cuenta esto. Mirá, yo lo digo, yo soy muy, muy tajante cuando tengo una sesión con las personas, y más la primera vez. Muy directo, ¿eh? Y tiene que quedar bien claro lo que le digo. Yo voy como terapeuta o como amigo, a veces cuando doy unos consejos, yo voy a dar 50%, lo voy a dar todo. Pero a vos te corresponde dar el otro 50%, entre los dos. ¿Eh? Pero si yo hago todo, no sirve. Lo mismo pasa en estos talleres que vos acabas de decir. Podemos hacer un taller hermoso, podemos dar una terapia hermosa, pero es clave y hay que entender que si la persona no acepta la ayuda, no busca ayuda, no podemos hacer nada. Yo te puedo traer hoy, Nico, acá al mejor especialista del mundo, al mejor psiquiatra del planeta que maneja la depresión, o que maneja el suicidio, o que maneja un montón de patologías, al mejor neurólogo, al mejor reikista. Mirá, vamos más profundo, te puedo traer a Jesucristo acá, y si tu fe no te salva, si no tenés fe, o si no pones tu voluntad, te morís ahogado. Y no te sale la depresión, no te salí el suicidio, no te salí ninguna enfermedad. O sea, ¿qué estoy recalcando? La voluntad. La persona tiene que salir de la indefensión aprendida, que es lo que hablamos un ratito. Salir de esa comodidad, de ese hogar triste,
o de ese duelo. Conocí gente que están atrancada en un duelo hace 15 años, pasaron toda una vida y que hasta anulado. Hace poquito conocí a un muchacho, hablaba del mismo problema, hace 17 años hablándome del mismo problema. Se quedó, es tremendo. Nunca salieron, es una cápsula, es una trampa mortal. Entonces, si la persona no tiene voluntad, si la persona no quiere salir o no puede cuestionarse de esa cárcel que está atravesando, no podemos hacer nada. ¿Sí? Ayuda a las terapias, ayuda a estos talleres Círculo de Hombre, ayuda al Reiki, ayuda, pero necesitamos más que la persona pueda tener un poco de incomodidad y salir de la zona de confort. La depresión es una zona de confort, que la persona cuestione y que abra las puertas de su corazón, que abra las puertas de este chakra, que abra el oído, tiene que poner algo. Jesucristo le decía un montón de veces, tu fe te ha salvado, constantemente. Las personas, hay personas que le han tocado el manto de Jesús y se salvaban, tocaban el manto de Pedro. ¿Eh? Entonces es importante, la gente que también, sacando un poco a Jesús, la gente de los discípulos también del Buda, cuando se acercaban, hay un testimonio donde un filósofo lo fue a ver a Buda, lo quería retar en el debate, y el Buda lo terminó convirtiendo a esta persona que era muy inteligente, pero porque la otra persona tuvo que aceptar que era ignorante realmente, que no pasaba por la sabiduría, por el campo de la ciencia podríamos nombrarlo hoy, no pasa por ese lado, por quién conoce más, sino por la sabiduría y el corazón. Entonces, si la persona, es como esto, estoy hablando de estos discípulos que se convirtieron al budismo, se convirtieron al cristianismo, tuvieron que aceptar que no sabían y tuvieron que pedir ayuda, tuvieron que abrir las puertas del corazón. Entonces, para redondear, cerrarlo, podemos hacer un montón de taller hermoso, terapia hermosa, te puedo hablar de la mejor manera, te puedo traer los mejores profesionales. Y si la persona no se cuestiona un poco y no abre su corazón y su mente y no pide un poquito de ayuda, no se acerca, no podemos hacer nada. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que generar. ¿Sí? Un paso da dos. Sí, es eso lo más importante de un 50% tanto el terapeuta como un 50% sobre todo el paciente, para lograr ese 100% y entre los dos ir caminando y poder sacar de esto, ya sea los intentos de suicidio, ya sea el pensamiento, ¿cierto?, del intento de suicidio, como también de la depresión. ¿Algunas palabras finales para cerrar la entrevista del día de hoy que quieras decir, maestro Edgar? Pero, sí, no, quería, bueno, principalmente agradecerte, ¿no?, por la invitación. Estuve viendo un montón de tus programas, son muy lindos, de tus colegas también lo manejan muy bien. Me pone contento que puedan hacer estos temas y estos debates que lo miran un montón de personas que seguramente siembran alguna duda, siembran una esperanza, o siembran un conocimiento. Entonces, creo que ayuda mucho. Entonces, más que nada, felicitarte a vos, al equipo. Me pone contento todo este trabajo que están haciendo y veo que están creciendo cada vez más. Así que, bueno, ojalá que sigan con esto y sigan creciendo. Y las personas que, bueno, que están viendo y que conocen sobre estos temas, algún familiar que tiene depresión aguda, o que tiene pensamiento suicida, bueno, se pueden, yo creo que la vida no termina ahí, creo que estamos en la vida con un motivo, con un motivo, con un proyecto que nosotros no lo entendemos, pero un propósito que tiene que ver fuera de lo carnal. La vida no termina en la muerte física, en la muerte que tiene que ver con el estado de putrefacción del cuerpo, sino que hay algo más, ¿no? Pero hay que salir un poco de la conciencia. Entonces esas personas la aliento a que sigan, ¿m? Y que sigan aprendiendo. El que sabe de todo esto y no está atravesado por estos problemas que nos vamos recién, pero que siga aprendiendo, ¿no? Que la vida es una escuela. Estamos todos para seguir aprendiendo. Ese es el mensaje. La vida es una escuela. Muchas gracias entonces por tus palabras y con esto nosotros cerramos la entrevista del día de hoy. Gracias al maestro Edgar por su tiempo también y la dedicación en este programa y a todos aquellos que nos ven por primera vez. Los vamos a invitar, ¿cierto? Que aquí abajo se pueden suscribir en nuestro canal, darle me gusta y también dejar algún tipo de comentarios y compartirlo en redes sociales. Yo me despido y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao. Chao.